Que la paz de Jesucristo nuestro Señor esté nuevamente en tu hogar, mi querido hermano, mi querida hermana. La palabra de Dios en este día está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Mis queridos hermanos, no podemos evitar, no podemos dejar de mencionar que el mal existe. Sí, mis queridos hermanos, el mal existe, pero la fuerza y el poder del Señor es tan incomparable al poder que pueda tener el enemigo, el mal, sobre nosotros, que aquí podemos ver cómo estos dos endemoniados, con solo la presencia de Jesús, le preguntan: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Lo reconocen, los endemoniados, los espíritus que aquellos hombres tenían, reconocían y sabían quién era Jesús. ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Y es que el Señor ha vencido el mal, y es que el Señor ha vencido la muerte, es que tus pecados y mis pecados han sido ya pagados en la cruz del Calvario a precio de sangre, la sangre del Cordero, Jesucristo nuestro Señor. Y es así porque el mal, mis queridos hermanos, rehuye, el mal se va ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Y continúa la palabra y le dicen: los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Y es que el mal, mis queridos hermanos, no resiste la presencia del Señor. Un detalle muy particular que podemos encontrar en este texto es que Jesús no emite ninguna palabra. Simple y sencillamente su presencia hace que el mal salga de aquella persona. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros llenemos nuestro corazón de la presencia del Señor, que llenemos nuestro corazón de su palabra, que en nuestra oración clamemos constantemente, que lo hagamos todos los días, que clamemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder obrar según la voluntad de Dios. Y el mal rehuyirá, el mal se irá de nosotros, porque solo la presencia de Dios hace que el enemigo se vaya. Y vienen estos demonios y le dicen: mándanos entrar en esos cerdos. Y mire qué es lo que pasa. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Mis queridos hermanos, el mal lleva al mal, y el mal tiene fin, y el mal sucumbe, mis queridos hermanos. Por eso, si tú decides ir por el camino del bien, por el camino de Dios, el precio o la paga, por decirlo así, es la vida eterna que Jesús te ofrece a ti y me ofrece a mí. Pero si tú decides irte por el camino del mal, la paga es la muerte, como lo podemos ver. Y es que esa es la conclusión, y es que ese es el final de todo aquel que obra y decide
ir por el mal. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor en este día que su gracia inunde más y más nuestros corazones, que su presencia nos ayude a ser firmes en la fe, a soportar los ataques del enemigo, vencerlo y superarlo. Termina el texto diciéndonos: los que cuidaban los cerdos huyeron de la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Ojo, los que cuidaban prestaron atención qué le pasó a los hombres, ¿sí? Se fijaron en qué le pasó a los hombres, porque esta es la parte más importante del texto. Pero miren lo que pasó con la gente. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Y es que, mis queridos hermanos, la gente a veces no quiere aceptar que Dios es Dios, que Dios está obrando milagros en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, cuando nosotros ponemos la mirada en el actuar del Señor, nosotros queremos que el Señor se quede con nosotros. Pero cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, sino que está puesta quizás en cosas materiales, quizás en situaciones que nos alejan de Dios, y es que instintivamente nosotros rechazamos al Señor como lo hicieron estas personas. Por eso, mis queridos hermanos, la clave de este día es que le supliquemos al Señor que esté y habite en nuestro corazón. Les invito a que nos llenemos de la palabra del Señor, a que mantengamos nuestra oración. Vivimos tiempos difíciles donde no podemos vivir a plenitud los sacramentos, pero con la fuerza del Espíritu Santo, Él nos va a permitir continuar e ir avanzando en ese camino de salvación que el Señor Jesús nos ha presentado. Recuerda, mi querido hermano, que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana. Y en estos tiempos de pandemia, pues un hermano muy querido, el hermano Anselmo, me hacía un comentario y me decía: hermano, tenemos que hacer énfasis en que tenemos que quedarnos en casa. Y en estos tiempos difíciles, mis queridos hermanos, si no tiene una necesidad contundente y firme por qué salir, quédese en casa, mis queridos hermanos. Es importante que seamos prudentes en estos tiempos difíciles. También, mis queridos hermanos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activa la campanita de las notificaciones, y agradecemos a los hermanos de En que Creemos los Católicos, a la Comunidad de Renovación Carismática Católica de Milano, Italia, y a la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles por unirse a este esfuerzo de evangelización. Paz y bien, mis queridos hermanos, feliz día. Señor, ayúdame a pensar cada día más como tú. Señor, ayúdame a pensar cada día más como tú.